Muy buenos días. Sofofa, junto al Instituto Libertad y la Fundación Chile 21, les da la más cordial bienvenida a todos quienes están con nosotros aquí presentes y quien también nos acompaña desde las transmisiones en las pantallas de Emol TV y YouTube de Sofofa Chile. Esta mañana nos convoca un tema crucial sobre el cual los chilenos y chilenas se van a tener que pronunciar en solo 3 semanas más en el plebiscito para el texto constitucional. Sin duda, en el momento de evaluar esta propuesta, las medidas económicas van a ser un eje central y más aún luego de una década en que la inversión y el crecimiento han estado estancados y veremos que también las cifras de desempleo siguen aumentando sin que aún podamos recuperar nuestras cifras prepandemia. En este contexto vamos a tener un panel muy interesante de conversación, pero antes de eso quiero dejar con ustedes a la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Bárbara. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al seminario de propuesta de nueva Constitución, motor o freno al crecimiento económico. Les damos las gracias a quienes están y nos siguen desde nuestras redes sociales y Emol TV y a quienes nos acompañan aquí hoy presentes. También agradezco a quienes nos acompañan en el panel de conversación. Muchas gracias, Víctor Manuel Avilés, presidente del Instituto Libertad, a Carlos Ominami, director de Chile 21, a Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes, y a Antonia Rivas, integrante de la comisión experta. Nos encontramos para conversar acerca de una nueva propuesta constitucional. Habiendo finalizado este proceso luego de 8 meses de trabajo, hoy tenemos el texto que se votará el 17 de diciembre en un plebiscito ratificatorio a nivel nacional. El texto elaborado por el Consejo Constitucional y la propuesta de la Comisión de Expertos recoge las 12 bases institucionales y fundamentales que se acordaron de manera transversal al inicio del proceso. Como Sofofa, hemos participado de forma activa en este proceso, tal como lo hicimos en el proceso anterior. En esta ocasión presentamos 5 iniciativas populares de norma, realizamos 4 presentaciones en audiencias públicas, tanto en universidades como ante el Consejo Constitucional. Organizamos 3 seminarios del proceso constitucional, nos reunimos con la mesa directiva del Consejo Constitucional y múltiples consejeros y expertos. Y realizamos 8 encuentros autoconvocados con distintos gremios sectoriales y regionales. Los gremios hemos estado dispuestos a aportar insumos a esta discusión con el propósito de cerrar el capítulo constitucional. Más allá de lo que ocurra el 17 de diciembre, esperamos que se zanje la discusión y que contemos con las garantías suficientes para poder volver a poner al país en marcha. Hoy, con el texto en mano, invitamos a los panelistas con distintas miradas a discutir sobre los elementos que plantea la propuesta constitucional, para analizar si el contenido propuesto tiene la capacidad de impulsar el crecimiento económico integrador que nos permita avanzar hacia un próximo nivel de desarrollo. Lo hemos dicho muchas veces, necesitamos instituciones sólidas, certeza jurídica, estabilidad política. Los aspectos que hemos planteado desde Sofofa. Un aspecto esencial se relaciona con la reforma al sistema político. Resulta evidente que nuestro sistema político no ha sido capaz de responder a los desafíos y demandas sociales. Urge avanzar en darle viabilidad a la búsqueda de acuerdos. También es relevante la modernización del Estado. Desde Sofofa hemos impulsado que la administración del Estado esté al servicio de las personas y de la sociedad, promoviendo el bien común. Además, vemos la necesidad de crear un consejo de evaluación de leyes y políticas públicas que tenga un carácter técnico y, por objeto, la evaluación de leyes y políticas que garanticen la calidad y la eficacia de ellas. Respecto de la provisión de derechos sociales, desde Sofofa impulsamos que su entrega debe ser compartida entre el Estado y el emprendimiento privado, porque estamos convencidos que los privados hemos jugado un rol y podemos seguir jugando y cumpliendo un rol fundamental en el desarrollo del país y en la entrega de bienes públicos y sociales. Una provisión mixta permite un mayor bienestar de las personas, entregando libertad de elección respecto del sistema o mecanismos a través de los cuales se puede acceder a ellos sin la imposición de un sistema único. En cuanto a la responsabilidad fiscal, consagrar el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción a principios de responsabilidad fiscal nos parece también muy importante. Además de otros temas que creemos relevantes garantizar, como el derecho de propiedad, la libre iniciativa individual y de cualquier actividad económica.
Bueno, estos son algunos de los aspectos que hemos planteado en innumerables encuentros, también en nuestras iniciativas populares de norma, y nos parece relevante que hoy día las podamos discutir. Cada chileno debe determinar en diciembre si esta propuesta recoge la mirada de país a la que aspira, y si lo propuesto es un motor o un freno para el crecimiento económico, social. Esperamos que este debate pueda contribuir a la discusión pública y al voto informado de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, por tus palabras. Sin duda, temas como la responsabilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica, el reconocimiento de derechos sociales, económicos, culturales, la iniciativa privada, el derecho de propiedad, modelos de gobernanza que aíslen a las instituciones del Estado de los vaivenes políticos, son cruciales para poder sostener un crecimiento económico y el desarrollo de un país. En este contexto vamos a estar analizando, tal como anticipaba Rosario, las normas ya con texto en mano, con distintos especialistas que van a estar conversando con nosotros. Vamos a tener elementos de juicio para poder justamente analizar este contenido y revisar si es que tiene así la capacidad o no de ayudarnos a sostener un crecimiento económico que lo necesitamos tanto en este tiempo. Bueno, les quiero presentar, ya lo había presentado en realidad a Rosario, pero les doy la bienvenida, Víctor Manuel Avilés, miembro hasta hace poquito del Comité Técnico de Admisibilidad y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, bienvenido. Carlos Ominami, director de la Fundación Chile 21, economista, exministro y ex senador, bienvenido también. Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes, bienvenida. Y Antonia Rivas, también hasta hace poquito integrante de la Comisión Experta del Proceso Constitucional, abogada y antropóloga. Bienvenidos todos. Les cuento que vamos a tener unas rondas con las mismas preguntas para todos y después una en específico para cada uno de ellos. Vamos a tener 5 minutos cada uno para poder responder. Así que ya vamos a ir directamente al grano, comenzando. La primera pregunta que les queremos plantear es: ¿cómo los elementos del orden público económico pueden ayudar o no al crecimiento económico y desarrollo sostenible? Cecilia. Bueno, primero muchas gracias a Sofofa por la invitación. Muy buenos días a todos y sobre todo muchas gracias a los auditores, que la verdad que ya llevan 4 años en un proceso que ha sido bien desgastante. Así que los que están teniendo la paciencia de escucharnos, les agradezco mucho que estén de auditores hoy día. Y yo quiero tomar un aspecto más global, porque la verdad que una de las condiciones fundamentales del desarrollo económico es la certeza jurídica. Y ese es un elemento que se ha visto muy, muy deteriorado en la crisis política, la crisis social que ya lleva en Chile 4 años. Y yo creo que resolver este problema de certeza jurídica es fundamental para retomar el proceso de desarrollo. Lamentablemente, no soy muy optimista al respecto en cualquiera de los escenarios, porque creo que sigue un problema bien de fondo en Chile respecto a que no tenemos un consenso sobre el modelo de desarrollo, y eso en la práctica se traduce en que ya sea que gane la opción a favor o ya sea que gane la opción en contra, no va a ser probablemente por una propuesta mayoritaria, y lo que va a mostrar, o por una votación mayoritaria, y lo que va a mostrar es que el país, la verdad, que sigue bastante dividido en aspectos fundamentales. Entonces, no hay una varita mágica, la Constitución no va a resolver ese problema se resuelve con mejor política, y ahí indirectamente yo creo que la propuesta contribuye a través de mejorar el sistema político. Y también creo que al menos en este proceso tan largo de crisis política se han ido a lo mejor destruyendo algunos mitos que estuvieron al inicio del proceso y que nos han generado bastante daño, como este mito de que los problemas de Chile se deben a la Constitución, o si cambiamos el modelo de desarrollo, si le pasamos una retroexcavadora al modelo neoliberal, vamos a resolver los problemas de Chile. Ya nos damos cuenta que ese no era el camino, que el camino es el camino que ya Chile probó a partir del retorno a la democracia, de la búsqueda de consensos, de los avances graduales, de las buenas políticas públicas. Y para eso uno necesita tener lo que es la Constitución, la ley fundamental, que sea validada por la población y que sea reconocida como la ley fundante. En ese sentido, creo que la opción a favor resuelve en mejor forma ese dilema, aunque lamentablemente cuesta por ahora ser muy optimista sobre lo que nos depara el futuro hacia adelante. Muchas gracias, Cecilia. Antonio. Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Yo creo, bueno, todo lo contrario, ¿verdad? En esto yo, en el sentido de que creo que el texto no nos da certeza jurídica.
Yo creo que necesitamos certeza jurídica, necesitamos certidumbre en materia económica, necesitamos un camino claro de acuerdo, y en eso estamos de acuerdo, de consenso. En lo que no estamos de acuerdo, creo yo, es que yo, y lo digo por experiencia propia, por haber participado activamente en este proceso, esto no es un texto de consenso, no es un texto de acuerdo, muy por el contrario. Sí lo fue el borrador de la comisión experta, y eso fue un momento muy interesante que yo creo que la historia va después a ver con buenos ojos, donde pudimos llegar a acuerdos transversales en materias, algo que no nos dejaba a nadie suficientemente contento o suficientemente triste. Pero lo de la certeza jurídica, y me gustaría mucho profundizar en esto si tengo más tiempo después, porque la verdad es que creo que esta es una propuesta que parte con la intención declarada de evitar que los tribunales hagan política pública, y termina siendo, creo yo, una propuesta, un texto que lo que hace es judicializar no solo los derechos sociales como lo tenemos hoy, o sea, si hoy día tenemos problemas con los ISAPRE y los derechos sociales y la provisión, bueno, vamos a tener, creo yo, el doble en materia de salud, en materia de educación. Tenemos además como un techo ideológico, por decirlo, en materia de económico, que es muy complicada, una verdadera reforma tributaria encubierta, que a mí yo diría que es de lo más me preocupa. Es una reforma tributaria que además tiende a favorecer a aquellas personas que pagan por una parte impuesto a la renta, que el 65% de los chilenos no paga impuesto a la renta, o por otro lado dejar las contribuciones, que es algo que es muy preocupante. Entonces hay muchos elementos, esta norma que permite descontar el gasto familiar de personas, solo va a beneficiar a las personas más ricas. Creo que es una propuesta, y lo podemos ir profundizando, pero que lo que menos entrega es certeza jurídica. Y lo encuentro, y estoy muy preocupada porque además los argumentos que se usan, y aquí sí puedo hablar como abogada porque de economista tengo poco, ¿verdad? El sistema político no mejora, ¿verdad? O sea, se plantea que el sistema político mejora. Nosotros presentamos una caja de herramientas, le pusimos del sistema político, de los cuales solo sobrevive hoy día el umbral, con excepciones que lo matizan tanto que finalmente no resuelven el problema, sin un texto de consenso, sin normas antitransfugismo, discolaje, solamente con la renuncia por el partido. Entonces, todas aquellas cosas que iban a permitir efectivamente mejorar la capacidad de llegar a consensos y acuerdos, desaparecen o no se matizan tanto que podríamos decir que se desaparecen. Entonces, a mí me preocupa. Estoy de acuerdo con Cecilia en el sentido de que creo que ninguna de las dos alternativas va a resolver, pero creo que el a favor o aprobar este texto, por una parte, la cantidad de reformas constitucionales que va a haber que hacer, o sea, van a tener que dedicarse los primeros 3 años a reformar la propia Constitución aprobada, que ya han dicho, la ley de 3 causales, en materia tributaria, en materia de la potestad administrativa, que lo podemos conversar, que es un tema gravísimo, la desregulación que quedan las sanciones administrativas, que en el caso del lugar donde estamos debiese preocupar absolutamente. Y no me tomo más la palabra, pero creo que es un texto que ofrece incertidumbre, y nada me hubiera gustado más que tener un texto con acuerdos y consensos. Muchas gracias, Antonia. Víctor Manuel. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a SOFOFA. Es un gusto participar como Instituto Libertad, junto también con la Fundación Siglo XXI, y también un abrazo a la gente que está en su casa escuchando después de, no 4 años, sino que creo que yo desde el 2012, cuando parte con los cabildos en el gobierno de doña Michelle Bachelet, este proceso constituyente, este es el tercer proceso constituyente el que estamos enfrentando. A ver, una constitución por sí misma no soluciona ningún problema. Una constitución mala puede crear muchos problemas. Y los países necesitan una constitución. Esas son las 3 reglas básicas. Necesita también estabilidad para poder tomar decisiones. No solo las empresas en el entorno SOFOFA, sino también las personas. Me caso, me endeudo, tendré trabajo, todo eso depende de un entorno de normas que confieran certeza jurídica y permitan justamente desarrollar las inversiones que Chile necesita, además para superar la pobreza. Dicho eso, además uno quisiera que terminar el proceso constitucional, que ya es una gran cosa, estuviese acompañado de una gran adhesión ciudadana inicial, con una gran aprobación a un texto, que a su vez hiciese presagiar también que ese texto será estable. Eso lo vamos a ver el 17 de diciembre. Pero la mantención permanente
del momento constituyente es un gusto de élite que le sale muy caro a los más pobres del país y particularmente a los jóvenes. Creo que los chilenos realmente tienen que pensar en forma seria y no con hastío cómo votan en este 17 de diciembre. Cerrar este proceso ya es un avance. En lo particular, creo que la propuesta constitucional además contiene normas que permiten la inversión, el desarrollo y la sustentabilidad del país. Quisiera comentar que la comisión experta efectivamente desarrolló un texto muy bueno, pero al nivel que le correspondía a la comisión experta. Las legitimidades para redactar una constitución o son dinásticas en los países que tienen reyes, o son democráticas, pero no son de los expertos. Por eso que el proceso tuvo una primera etapa con expertos y una segunda etapa donde fueron los ciudadanos, electos por los ciudadanos, los que desarrollaron en un proceso ordenado y sobrio el texto que hoy día está sometido. A mí no me sorprende que luego de 10 años de debate ciudadano constitucional, los ciudadanos electos hayan incorporado materias que no venían de los expertos. Me parece además legítimo y necesario. Y me llama profundamente la atención el argumento de que esta Constitución, porque va a abrir debates legislativos de incerteza. Si esta Constitución lo que está haciendo es afirmar las bases constitucionales sobre las cuales se sustentan las leyes. Pero yo por años, en la academia, escuché que el problema de la Constitución de 1980 era precisamente que extraía del debate legislativo, del debate contingente, todas las materias importantes y en consecuencia hacía que la política no fuese importante, que la gente votase por parlamentarios que no podían decidir lo fundamental. Y precisamente por no poder decidir lo fundamental, la gente se alejó de la política y quizás eso influyó también en algunos cambios que nos llevaron al proceso del 19 de octubre. En consecuencia, creo que este borrador constitucional está replicando elementos importantes de la Constitución de 1980 con su evolución democrática posterior a través del trabajo del Congreso Nacional en materia de derecho de propiedad, que por cierto, además, en esa materia que es fundamental, porque las garantías de los bancos dependen del derecho de propiedad, la decisión de invertir depende del derecho de propiedad, en esa materia es muy superior al texto que muchas personas aprobaron la vez pasada. Debo recordar que el texto que aprobaron algunas personas, que querían aprobar algunas personas, establecía que era la ley la que decía cuál era el contenido del derecho de propiedad y que en caso de indemnización por expropiación se iba a pagar el justo precio, no el daño patrimonialmente causado. Entonces, teniendo presente ese entorno, creo que este proyecto constitucional sienta mejores bases para un avance en materia de inversión. Y quiero decir dos cosas más. Primero, este proyecto constitucional recoge avances a nivel internacional en materia de principios constitucionales de derecho tributario que con mucho gusto puedo conversar con Antonia, incluido el principio de la capacidad contributiva. Segundo, este asunto de las contribuciones sobre las cuales se ha hecho tanto caudal nace precisamente porque esta Constitución por primera vez consagra el derecho a la vivienda a las personas y en ese entorno se tuvo que llegar a esta discusión. Y tercero, quiero hacer presente que los derechos económicos, sociales y culturales en esta Constitución están bien abordados precisamente porque encargan que sea la política pública y el legislador quien decida de tiempo en tiempo cómo se proveen esos derechos, de manera tal de que los ciudadanos chilenos y las mayorías que conformen de aquí en adelante puedan priorizar y jerarquizar el mejor uso de los recursos. Muchas gracias, Víctor Manuel. Cerramos la primera ronda con Carlos Ominami. Gracias, Bárbara. Gracias a Sofofa por la invitación. Me da mucho gusto poder participar también aquí con un conjunto de profesionales de generaciones bastante más jóvenes que la mía. Aportaré consecuencia con lo que pueda ser la experiencia de haber estado en el gobierno, haber estado también en el Parlamento durante 16 años. Yo creo que hay una cuestión previa, hablando de los temas de desarrollo y de crecimiento. Los problemas de crecimiento de nuestro país vienen desde ya bastante tiempo antes. Yo diría fácilmente finales de la crisis, finales del siglo. Con la crisis asiática ya nos costó salir, la tendencia del crecimiento, una tendencia que viene cayendo de manera bastante persistente. Yo creo que en consecuencia aquí hay un problema que no tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo, tiene que ver con nuestra oferta productiva, tiene que ver con la estructura productiva. Yo diría que básicamente, para decirlo en rápido, estamos produciendo más o menos lo mismo y más o menos de la misma manera.
Y en eso, ese está todo el tema de la productividad, el estancamiento de la productividad en nuestro país. Y esto requiere de una discusión mucho más de fondo, requiere que el país también se ponga a tono con lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Hoy día en Estados Unidos, en Europa, por no decir en China, en todos los países del sudeste asiático, se practican políticas industriales, políticas de desarrollo productivo que son muy activas. Chile, por el contrario, se ha ido quedando atrás en eso. Hemos quedado también prisioneros de un modelo de desarrollo que es poco colaborador entre las instituciones públicas y las instituciones privadas, y eso me parece a mí que es la cuestión básica que está por detrás de la tendencia al estancamiento y la baja de la productividad durante el último tiempo. Respecto del texto constitucional mismo, yo francamente lamento que las cosas estén pasando de la forma como están ocurriendo. Creo que no cabe ninguna duda que la convención anterior cometió un grave error, que fue confundir lo que debería ser un programa de gobierno, que es totalmente legítimo, con un texto constitucional. Confundió y trató de imponer un programa de gobierno con los resultados que se conocen en el plebiscito del 4 de septiembre. Habiéndose cometido ese error, a mí me parece bastante imperdonable que se venga y se cometa exactamente el mismo error, pero al revés. Ya se sabía los resultados, lo que significaba esta confusión entre programa de gobierno y texto constitucional, y sin embargo se repite. Entonces uno puede decir, bueno, pero no hay otras opciones. No, pero justamente, o sea, es doblemente grave el error porque existía el precedente previo, uno, y dos, porque existía una alternativa. El borrador de los expertos perfectamente podría haber sido enriquecido y haber tomado lo que era fundamental, que 24 expertos designados por el Congreso Nacional, por todas las fuerzas políticas, y que por unanimidad hayan sido capaces de proponer un texto, me parece a mí que tenía un valor que era mucho más allá que el valor puramente técnico. Había un valor político, había también una legitimidad política por parte de los expertos. Entonces, yo considero muy grave que se haya repetido el error, sabiendo ya las consecuencias del error previo y habiendo tenido una opción. Y para redondear, a mí me parece que finalmente el que se imponga la opción en contra genera mucho más certeza que el proceso que abre un eventual triunfo de la opción apruebo. En el en contra, yo creo que definitivamente, y eso hay que decirlo con total claridad, se cierra el proceso constituyente. O sea, aquí no puede haber posibilidad de abrir un tercer proceso constituyente. Creo que es claro de que la ciudadanía tiene cansancio, que la ciudadanía, es por lo demás la ciudadanía la que legitima un texto constitucional y que hoy día no hay ninguna condición para avanzar en esa dirección. Yo creo que lo que se tiene que resolver el 17 de diciembre es finalmente optar o por el texto propuesto o por quedarnos con la Constitución vigente. La Constitución vigente, con todas las reformas que se le han hecho, creo que adquiere una legitimidad que no tenía en el proceso anterior. Y por tanto, entonces, creo que se puede cerrar legítimamente el proceso constituyente con el triunfo del en contra el 17 de diciembre y abrir paso a un proceso distinto en donde podamos concentrarnos en aquellas cuestiones que hoy día son las prioridades de la gente, los temas de la seguridad, los temas del empleo, los temas de la migración, y poder enfrentarlos y recrear, espero yo, luego de este debate tan polarizado, recrear condiciones que permitan generar también nuevas posibilidades de acuerdo y volver a una tradición que yo creo que fue muy fecunda durante los años anteriores. Muchas gracias, Carlos. Vamos a ir ahora con la segunda pregunta para todos, y es la siguiente. En particular, ¿qué elementos del texto aprobado por el Consejo encuentran ustedes que favorecen el crecimiento económico y cuáles, por el contrario, lo dificultan? Antonia. Muchas gracias, Bárbara. Antes de responder tu pregunta, me gustaría hacer un breve comentario, porque yo hablo de la incerteza jurídica no porque lo vayan a decidir los legisladores. Nada me hubiera gustado más que esta propuesta hubiera dejado espacios al legislador en materia relevante. Yo hablo de incerteza jurídica porque creo que esto lo van a resolver los tribunales, ¿verdad? Yo creo que está la ambigüedad en derechos sociales en general y en varios otros temas, sobre todo en problemas graves en materia regulatoria administrativa y en derecho penal, que era la intención, ¿verdad? Porque fue muy declarado por la derecha, tanto en la comisión experta como en el Consejo, de quitarle el rol a los tribunales. Incluso había normas bien
casi ofensivas, diría yo, contra el Poder Judicial en materia de acusación constitucional por hacer políticas públicas, ¿verdad? Una serie de cosas que queremos resolver, pero que no implican ponerlo expresamente, como escribir en el pizarrón 7 veces, ¿verdad? No voy a hacer política pública, y eso creo que es lo que nos da incerteza jurídica, ¿verdad? Solo no, por el contrario, que lo discutan el legislativo, ojalá lo discutiera el legislativo. El problema de esta propuesta, y por qué no es un motor para el desarrollo en ese sentido, es porque cierra todos aquellos debates en materia de política pública que llevamos tantos años teniendo, los cierra y los escribe en piedra en este texto. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación. En materia de educación, a mí me preocupa muchísimo la propuesta. Es una propuesta que rompe con todas las formas que hemos tenido en Chile. O sea, Pedro Aguirre Cerda saldría corriendo y se escondería en su casa. Con gobernar es educar ya no deja de ser. Tenemos un Estado que dice que tiene que ser sostenedor de una red pública y privada de establecimientos educacionales. Esa palabra sostenedor a mí me suena a sostenedor, ¿verdad? A poner plata a la red pública y privada. Entonces, de alguna manera lo que quiero decir es que yo sí creo que evidentemente que hay muchas normas que se replican de la Constitución del 80. Por ejemplo, el tema del derecho del agua es súper complicado. El Congreso se demoró 10 años en tramitar el Código de Aguas y finalmente aprobarlo. Eso requirió un nivel de acuerdos y de consenso en el Parlamento altísimo. ¿Y qué hace esta propuesta? Bueno, vuelve al paso anterior al Código de Aguas, estableciendo nuevamente el dominio y la titularidad del dominio sobre la concesión del derecho de agua y además la transmisibilidad. Eso es retroceder en un debate que teníamos ya establecido. Lo mismo pasa con todos los derechos sociales. Lo mismo pasa, y esto es súper importante, nosotros aprendimos la lección del primer proceso. Claramente yo los invito a revisar todas las enmiendas que presentamos en este proceso. No hay nada, pero nada que ustedes puedan asociar con esta suerte de octubrismo de derechos sociales. Por el contrario, muy pragmáticamente, con mucho sentido de la realidad, con mucho sentido de la necesidad de superar este momento constituyente, planteamos eso. Y no fue mal porque había una mayoría que estaba empecinada por codicia, creo yo, política, porque yo me he dado cuenta, y solo para cerrar, habiendo participado en 2 procesos, que cuando las personas tienen la mayoría para escribir una constitución, se le olvida el consenso y escriben finalmente aquel plan de gobierno que no pudieron establecer en el Congreso. Casi no le queda tiempo para los elementos que pueden potenciar o torpedear el crecimiento. Yo creo que hay elementos que pueden, o sea, que en general potenciar el crecimiento es lo mismo que tenemos hoy día, que no ha sido una fórmula muy exitosa. En cambio, torpedear, creo que tenemos gravemente el problema de la certeza jurídica. Me preocupa la reforma tributaria porque vamos a tener efectivamente un Estado con menos impuestos y con menos posibilidad de implementar este Estado social y democrático de derecho. Me preocupa la ambigüedad y sobre todo, y esto es importante en este lugar, me preocupan los graves problemas administrativos que puede solucionar por el derecho administrativo sancionador. ¿Qué quiere decir esto? Que es un poco técnico y difícil de explicar, pero en esta propuesta yo creo que lo que se pide es que el núcleo esencial de la conducta en derecho administrativo esté descrito expresamente en la ley y no en los reglamentos y en los decretos. Hoy día, todas las normas ambientales aplican sanción por reglamento. Todas las tarifas sanitarias, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo aplican por reglamento. Todas las ordenanzas municipales, todas las circulares, todo eso está hoy por reglamento y con esta propuesta vendrían en inconstitucional y eso es muy, muy complicado para el ámbito económico. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, yo creo que hay varios elementos que favorecen el crecimiento, partiendo por que creo, y digo que probablemente, lamentablemente, no vamos a lograr cerrar el problema de certeza jurídica como hubiéramos querido, pero creo que aquí primero lo que uno tiene que decir es que uno está comparando no la propuesta de los expertos con la propuesta de los consejeros, sino que está comparando esta propuesta con la Constitución vigente. Y frente a eso es que tenemos que optar. Entonces, yo creo que esta propuesta genera más certeza jurídica que la Constitución vigente por varias razones. La primera es el cambio en el sistema político. Y efectivamente, como dice Antonio, a lo mejor uno podría no estar completamente de acuerdo con las normas que se incorporan acá, pero es claramente mejor a lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es completamente no funcional. No hay ninguna posibilidad de lograr acuerdos en nada. Entonces,
Quedarnos con este sistema político a mí me parece que es asegurar que en Chile se van a seguir sin aprobar ninguna reforma, porque un sistema político con 22 partidos no es capaz de resolver ninguno de los temas, y esto no es especulación, esto es lo que estamos viendo. Entonces creo que es esencial en la propuesta para mí el cambio en el sistema político, que podría haber sido a lo mejor un poquito más, podría haber sido, pero claramente es mejor que lo que tenemos, y eso es lo que estamos optando ahora. También me parece que da más certeza jurídica el mayor quórum para modificar la Constitución. Recordemos que la Constitución vigente se le redujo el quórum a 4/7 para ser modificada, y yo creo que esa es la razón principal para que aquellos que detestan la Constitución vigente ahora estén dispuestos a apoyar esta Constitución vigente, porque saben que es mucho más fácil cambiarla. Entonces creo que ese es otro elemento que nos deja con una incerteza jurídica enorme. Es la Constitución que el Partido Comunista llamó la Constitución habilitante, la Constitución vigente. Porque yo no puedo creer, y perdonen que no lo crea, que no, si ahora nos encanta esta Constitución y estamos dispuestos a no modificarla nunca más, la verdad que parece poco creíble, yo creo, ese argumento. Creo que además, y aquí discrepo un poco de Antonia también, yo por lo que he leído, y claro, yo no soy abogado, soy economista, pero de lo que leí, a mí me parece que se controla en mucho mejor forma que lo que es hoy día el activismo judicial. Creo que el tema de los derechos sociales está muy bien explicado y muy bien catalogado en qué forma es progresivo, cuándo se puede recurrir por recurso de protección. A mí me parece que eso da mucha certeza. Efectivamente, no vamos a tener todos los derechos sociales al día siguiente que se apruebe la Constitución, porque esto no es algo que lo resuelven las constituciones, para esto necesitamos recursos. Porque si nos guiamos solamente por lo que está en un papel, vamos a terminar como está Argentina hoy día, en que claro, en el papel están todos los derechos sociales, pero los tienen que financiar con la maquinita de los billetes. Entonces, yo creo que el hecho de establecerlo en forma progresiva, establecer el principio de responsabilidad fiscal, que es algo que tampoco está en la Constitución vigente, también favorece el desarrollo económico. También hay temas en perfeccionamiento del Estado. Sabemos que tenemos que hacer una reforma del Estado en Chile, que ha sido muy difícil hacer, porque hay un conflicto de interés evidente en los políticos de hacer una reforma que puede perjudicar a sus militantes, porque muchos de los funcionarios públicos son militantes de partidos políticos. Aquí se da mayor facilidad a que se pueda reformar el Estado en este proyecto. Se promueve la libre competencia, que es algo que no está en el texto vigente. Se crea esta oficina que mencionó la presidenta de la SOFOFA, esta oficina en el Congreso, para que el Congreso pueda ser una contraparte más efectiva al Poder Ejecutivo en el control de las políticas públicas. La medición de políticas públicas, medir los efectos, medirlas ex ante y ex post. A mí me parece que eso también es un aporte. Y por último, yo creo que también temas de equidad de género, el tema de política de cuidado, todos temas que no están en la Constitución vigente, que de alguna manera promueven la incorporación laboral femenina al establecer el principio de los cuidados, etc. Ahora, ¿qué cosas veo que pueden dificultar? Yo creo que aquí a lo mejor concuerdo en que yo hubiera preferido que no se incorporaran en este texto elementos que efectivamente para algunos sectores son disonantes, porque de alguna manera es darle argumentos para su voto en contra, que a mí me parece más motivado por cosas políticas. Entonces yo hubiera preferido, por ejemplo, y lo planteé en una carta en forma explícita, que no se incorporara el tema de las contribuciones, que en algo se corrigió. Yo hubiera preferido en realidad que en algunos temas no se le dieran argumentos para favorecer la opción en contra, porque estoy absolutamente convencida de que a lo mejor no es el texto que en todo me parece, pero aquí la elección es entre esta propuesta y la Constitución vigente. Eso es lo que tenemos que elegir en diciembre, no respecto al texto de los expertos. Muchas gracias, Carlos. Mira, yo creo que son muchas las condiciones que tienen que reunirse para crear un entorno, un ambiente favorable al crecimiento y al desarrollo. Se requiere estabilidad social y política, se requiere certeza jurídica, como aquí se ha dicho, se requiere responsabilidad fiscal, protección del derecho de propiedad, que yo creo que es de las cosas que esta Constitución efectivamente resuelve positivamente, una institucionalidad robusta y también la racionalización de las intervenciones públicas. Ahora, yo creo que respecto de ese conjunto de cosas, este texto resuelve bien, como decía, la necesidad de protección del derecho de propiedad, pero no resuelve bien las otras cosas. Creo que va a ser un factor de inestabilidad. Digamos las cosas con total franqueza. Si se llegara a aprobar, va a ser por un margen muy, muy estrecho, si se llegara a aprobar. Y eso, entonces,
la pregunta que uno se hace es ¿cómo se pudo pensar que iba a ser una casa común, que iba a ser un texto constitucional que generara estabilidad, algo que difícilmente se podría aprobar y que si se aprobara, se aprobaría por un muy estrecho margen? Entonces aquí hay un problema de fondo, ese es el problema básico, que tiene que ver con lo que decíamos recién, con esta tentación de no haber sido capaces de resistir la tentación de transformar la Constitución en un programa de gobierno. Creo que no se va a resolver el tema de la estabilidad social, de la estabilidad política, de una Constitución que tenga un alto nivel de respaldo. Desde el punto de vista técnico, creo que se han explicado bien los problemas de incerteza jurídica. Yo quiero centrarme en una cuestión, el tema de la responsabilidad fiscal, Cecilia, para discutir entre economistas. El tema de las contribuciones es francamente horroroso. La idea de introducir la política tributaria en la Constitución es algo que está completamente reñido con cualquier tradición constitucional razonable. La norma, el 31 del 16, que es referido a la posibilidad de deducir del pago de los impuestos, los gastos por concepto de cuidado y de la base disponible, los gastos por cuidado, los gastos necesarios para la vida. Dígame, ¿qué certeza jurídica da eso? Eso va a ser objeto permanente de judicialización, de recursos frente a los tribunales tributarios y por tanto entonces el principio básico de la certeza jurídica no se cumple y algo, Cecilia, que ha sido, creo yo, un patrimonio importante del país, que es la responsabilidad fiscal, queda completamente erosionada. Se nos dice, cuando se eliminan las contribuciones, estamos hablando de más o menos 2.600 millones de dólares en pago en contribuciones, que tienen un carácter totalmente regresivo. Para decirlo en simple, en Vitacura prácticamente todas las casas, todas las habitaciones, los departamentos pagan contribuciones. En Lota no paga ninguno. Entonces, ¿cuál era el sentido de hacer eso? Me parece a mí que desde ese punto de vista un principio básico de la acción de una buena economía, que es la responsabilidad fiscal, queda absolutamente puesto en cuestión. Muchas gracias y finalmente en esta ronda, Víctor Manuel. Bueno, yo creo que este proceso no fue un proceso partisano. A ver, no fue conducido de la forma que, si yo hubiese tenido la posibilidad de participar, lo hubiera hecho. Esta no es la Constitución que hubiéramos redactado, por lo menos en el entorno del que yo vengo. Sin embargo, este proceso no pudo ser partisano, porque el mundo político aprendió, luego de lo que ocurrió en el 2022, que había que crear reglas para que no pudiese repetirse. Y esas reglas se llaman las 12 bases. Las 12 bases representan el acuerdo central de todas las fuerzas políticas sobre aquello que centralmente debía protegerse en la Constitución de manera a asegurar justamente que no fuera una Constitución 100% partisana. En el proceso anterior no permeó ninguna idea del mundo de centro ni del mundo de centro-derecha al texto constitucional. En este texto se han abordado todas aquellas materias que han sido de interés de la izquierda y también de la derecha, como el tema medioambiental, el tema de los animales, el tema de los pueblos originarios y el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Había mucho mayor permeabilidad. Invito a la gente que lea el texto. Dirán que es la letra chica, bueno, que la expliquen, porque yo no lo he entendido así. Coincido con Carlos en que jurídicamente, de rechazarse la propuesta, va a ratificarse firmemente la Constitución vigente. Pero políticamente tengo la convicción, como lo ha dicho Cecilia, de que es un texto que va a quedar inmediatamente expuesto a sucesivas reformas, porque el quórum para reformar es de 4/7, es un quórum absolutamente bajo en relación a lo que representa el derecho comparado, el derecho internacional, otros países, para reformar una Constitución. Yo entiendo ahora que el argumento de Antonia se mueve hacia los tribunales. La verdad que los tribunales, resolviendo caso a caso, sentarán su jurisprudencia. Yo no tengo la desconfianza, Antonia, que tú tienes con los tribunales, que no, fue muy clara, tú expresaste una gran desconfianza porque crees que van a dar certeza jurídica. Mi opinión es que tribunales decidiendo políticas públicas generan incerteza. Tribunales resolviendo conflictos entre partes concretos no generan incerteza porque se va rápidamente asentando una jurisprudencia que en Chile, si bien no es obligatoria, da una mayor certeza. Y entrando a la pregunta que tú haces, Bárbara, yo creo que la libertad de asociación se resguarda bien en el proyecto constitucional, el derecho de propiedad se resguarda bien en el proyecto constitucional, el derecho a la propiedad de todas las personas que había sido suprimido se resguarda bien en el proyecto, la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas también. Además hay un agregado muy interesante, que las empresas públicas no pueden fiscalizar a las otras empresas con las cuales compiten, creo que eso es importante. La no discriminación arbitraria del Estado en materia económica creo que es fundamental, está bien resguardado.
La reserva de ley en materia tributaria creo que está bien resguardado también. El hecho que la huelga sea en el entorno de la negociación colectiva y que los derechos a la negociación colectiva sean un derecho de los trabajadores con la empresa que elaboran, creo que es fundamental, si no habría que ver lo que sucede en Argentina. Además, creo que la indemnización por lo que se llaman las expropiaciones regulatorias, cuando la ley limita a tal punto un derecho que en los hechos lo está privando pero no está expropiándose, creo que es una buena solución. Por supuesto habrá que litigar en tribunales, pero bueno, de eso se trata un sistema democrático. Creo que los principios de la sanción administrativa, yo creo que tú has dicho algo equivocado, Antonia. Yo litigo permanentemente en eso y no he visto ninguna sentencia de un tribunal en Chile que diga que no es el núcleo esencial de la conducta el que debe estar en la ley. No hay ninguna sentencia de un tribunal que diga que puede, por sí y sin base en la ley, sin núcleo esencial en la ley, establecerse una obligación por la cual después se pueda sancionar. Siempre ha sido así. El problema que hay es que llevamos profesores años discutiendo si, uno, el derecho sancionador administrativo bajo la actual Constitución es o no constitucional. Dos, si se le aplica al derecho sancionador las garantías del derecho penal o no. La ventaja de la propuesta es que dice, no importa esa discusión, vamos a decir cuáles son los principios. Y hace una clara diferencia. Si la sanción es una multa, una sanción administrativa, vamos a exigir que solo el núcleo esencial está en la ley. Por lo tanto, sí se acepta la complementación reglamentaria más allá del núcleo esencial. Si la sanción es penal, vamos a exigir que la ley sea más densa o más específica, que son las palabras que ocupaba el Tribunal Constitucional chileno, es decir, que entre a describir con mayor detalle la conducta que se sanciona. A mí me parece que es perfectamente razonable y da mucha certeza jurídica superar esto, porque hasta hoy día debatimos en tribunales si efectivamente se tiene que aplicar al derecho penal, perdón, al derecho a las sanciones administrativas, las garantías del derecho penal. Creo que además hay una fuerte exigencia al Estado. Acá el que realmente va a tener que modernizarse y ser más eficiente es el Estado. Con respecto al tema de las contribuciones, yo coincido absolutamente, es un tema que yo no hubiera puesto en la Constitución, pero entiendo, como les digo, que entró precisamente en el contexto de que se está estableciendo el derecho a la vivienda, un derecho social. Solo debo decir de que también fue permeable la discusión, porque finalmente hoy día no todas las personas más ricas van a tener esa ventaja. Esa ventaja a las personas de más recursos, la ley puede excepcionar de esa ventaja tributaria. Y se ha dicho también que van a quedar las municipalidades sin financiamiento. Bueno, en la disposición 14ª transitoria, invito a la gente que la vea, se señala que va a tener que dictarse antes de que empiece a regir esta exención por el presidente de la República, presentarse al Congreso un proyecto que justamente supla el financiamiento de las municipalidades. En suma, creo que mirando norma a norma es una mejor solución para el desarrollo. Muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta para todos. ¿Qué elementos creen que debieron o pudieron haber sido incorporados en esta propuesta constitucional en las dimensiones económicas? ¿Por qué cree que no se pudo avanzar más en estas materias? Carlos, partimos con usted. Mira, a ver, varias cosas. A mí me hubiera gustado una definición más equilibrada respecto de las funciones del Banco Central. Lo que se hace, se mantiene la autonomía respecto de la ley orgánica que nos regía, y se mantienen como misiones el control de la inflación y el asegurar el buen funcionamiento del sistema de pagos externos. Y se dice en un segundo momento, pero fuera ya del ámbito de las tareas o de las misiones básicas del banco, que deberá también tomar en consideración el proceso de crecimiento, el empleo. A mí me gustaría una definición más clara, más nítida, tipo la Reserva Federal Norteamericana, que le dice al Banco Central: mire, usted preocúpese del buen funcionamiento del sistema de pagos externos, preocúpese del control de la inflación, pero preocúpese también de la competitividad y del empleo. Yo creo que no es razonable lo que nos ha ocurrido a lo largo también de estas décadas, en donde el Banco Central, con una misión prácticamente exclusiva de control de la inflación, utiliza los aumentos de tasas de interés que terminan generando efectos muy, muy destructivos desde el punto de vista de la estructura productiva del país. Yo creo que ahí había algo que se pudiera haber resuelto de mejor manera. Hay una segunda cuestión que yo creo que también es una oportunidad perdida. Yo creo que en materia de institucionalidad económica en nuestro país tenemos una mesa de dos patas y le falta una tercera pata. Hay un Banco Central que asegura el control de la inflación, hay un Ministerio de Hacienda, hay una Dirección de Presupuesto que garantiza los equilibrios macroeconómicos, el control de los recursos públicos,
pero no hay una institucionalidad que favorezca el desarrollo productivo del país. Lo que tenemos ahí es una institucionalidad completamente dispersa. Hay un Ministerio de Economía, hay un Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía. Yo creo que debería haber una institucionalidad robusta para favorecer el desarrollo productivo. En los países que se han desarrollado, la experiencia muestra que los ministerios de Hacienda y los bancos centrales son muy importantes, pero lo que tienen es básicamente una perspectiva de corto plazo. Miran el corto plazo, tienen una mirada más financiera que productiva y una mirada más de corto plazo que de mediano y largo plazo. Yo creo que se perdió la oportunidad para haber generado una institucionalidad que favoreciera el desarrollo productivo del país. Y una tercera cuestión, incluso algunos la planteamos. A mí me parece que las constituciones siempre tienen este problema de poder establecer un conjunto de derechos, pero que finalmente pueden quedar ahí simplemente como invocaciones líricas, como definiciones puramente retóricas. Yo creo que debería haberse incorporado una obligación constitucional de evaluación periódica del cumplimiento de los derechos. A mí me parece que, por ejemplo, nosotros tenemos una buena experiencia en Chile con el auge. El auge estableció un conjunto de derechos, acceso universal, garantías explícitas, pero se hace sobre la base también de las posibilidades que el país tiene de ir cumpliendo con esos derechos, y esos derechos se van evaluando. Hay una comisión técnica que dice, mire, partimos con 56 patologías, creo que hoy día estamos por sobre las 100 patologías. Eso se ha podido hacer en la medida que el país va progresando, el Estado va generando también mayores capacidades para poder sustentar ese esfuerzo. Yo creo que ahí hay por lo menos tres cosas que se pudieran haber hecho, que creo que habrían mejorado la propuesta desde el punto de vista de favorecer el crecimiento. Muchas gracias, Víctor Manuel. Bueno, a ver, después de tantos años de estar discutiendo temas constitucionales, la ciudadanía se ha hecho grandes expectativas, ¿sí? Y esto creo que ha sido, entre otras vertientes, aquello que ha llevado al engrosamiento de este texto. No sé si la gente lo ha visto, esto es la Constitución, ¿sí? Es un texto contundente, ¿sí? Porque la ciudadanía ha ido llevando más temas a la discusión y se han ido incorporando. Personalmente hubiera sido partidario de un texto más parecido al de los expertos, un texto más pequeño, ¿sí? Entonces me cuesta en principio agregarle más cosas. Sin embargo, durante este rato me quedé pensando, y quizás después de los sucesos que hemos visto esta semana, sería interesante haber creado un organismo técnico con una estructura de gobernanza parecida a la del Banco Central, que tuviese el control general de las distintas instituciones del Estado que tienen relevancia en materia, por ejemplo, empresarial. Estoy pensando Servicio de Impuesto Interno, la CMF, la Superintendencia de Electricidad y Combustible y otras. Un organismo único técnico justamente para la eficiencia y para uniformar criterios. Pero la verdad que cuesta echar cosas en falta en un texto que ya es un poco contundente. Eso. Muchas gracias. Antonia. Mira, estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo le sacaría harta cosa en vez de meterle. Pero dos cosas. Una, antes de responder la pregunta, yo creo que es importante que también de nuestro sector quede claro, evidentemente es un momento complejo volver a elegir la Constitución vigente, ¿verdad? Sin duda. Yo no me imaginé que eso iba a pasar, ¿verdad? Yo llevo, no sé, 15 años en la búsqueda de una nueva Constitución y efectivamente no me imaginé que el texto que nos iban a proponer iba a ser peor que la Constitución vigente. Y no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice José Piñera, ¿verdad? O sea, cuando uno escucha o lee una columna de José Piñera que dice que esto es un win-win para la derecha, que constitucionaliza y petrifica todo aquello que no se pudo hacer en la Constitución del 80, bueno, si queríamos cambiar la Constitución del 80 y lo que nos están ofreciendo es una Constitución del 80 reformada o reforzada, es para salir arrancando, ¿verdad? En eso. Entonces, en ese sentido, pues, es paradójico, sin duda que es paradójico, pero bueno, así es la vida, los escenarios son cambiantes, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? El otro día escuchaba todos los argumentos como nos hemos ido dando vuelta a todas las chaquetas, si es la Constitución de Lagos, si es la Constitución de Pinochet, si es la Constitución... Evidentemente, esto es difícil de explicar. Y mi respuesta para partir en esto es que efectivamente yo no me imaginé que el texto iba a ser la Constitución del 80 reforzado. Respecto a lo que no está, yo he hecho mucho en falta, así presentamos múltiples indicaciones en materia de anticorrupción, normas que sirvan. Tenemos una Agencia Nacional de Integridad de Corrupción que es
casi escandalosa, diría yo, ¿verdad? Es una agencia que coordina los organismos encargados de la fiscalización, nadie sabe quién los nombra, nadie sabe cuál es su función, va a coordinar al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, o sea que les va a decir qué tiene que hacer a la Contraloría, órganos autónomos. Yo creo que eso es un invento y así hay varias agencias. Este es un proyecto que insiste y pone en riesgo, creo yo, la separación clara de poderes frente a una lógica muy de la agencia de calidad, de la agencia de control, del comité de no sé qué, crea nuevos órganos, nueve órganos nuevos, que yo creo que debilitan el control y la fiscalización claramente. Y en anticorrupción nosotros presentamos varias normas para incluir, y eso a mí me llamó mucho la atención, la fiscalización más profunda de los fondos públicos que se entregan a privados, que es el caso que estamos viviendo hoy. Y no se pudo, no hubo caso de incorporar esas normas. Solo se entiende la corrupción en base a funcionarios públicos, a las normas públicas. Yo creo que, y estando en este espacio, ¿verdad?, en un espacio, sobre todo en un país donde la colaboración público y privado es fundamental y es lo que cruza y es el motor del desarrollo, no tener normas de fiscalización importantes nuevas sobre el uso y el control de los recursos públicos en manos de privados es muy complicado. Tampoco hay normas, y esto lo digo por experiencia, ¿verdad?, por tener una pyme familiar, no hay ninguna norma que permita favorecer o entender, creo yo, el emprendimiento y las pymes. Al contrario, ¿verdad? Yo siento que esta es una constitución, sobre todo en materia tributaria y en materia económica, pensada para solucionar los problemas más bien de las grandes empresas que de las empresas más pequeñas. O sea, no veo una solución, y no le digo que tenga que estar en la constitución, ¿verdad?, pero del pago a 30 días, de todo lo que nos pasa a las pymes en el día a día. Eso no sucede, y lo digo porque llevo 7 años teniendo una pyme familiar y es muy difícil, ¿verdad? Y bueno, eso no está aquí. También nos rechazaron una norma que decía que el Estado tenía que favorecer el emprendimiento. Entonces, yo creo efectivamente que en materia de anticorrupción, en materia de emprendimiento, en materia de seguridad, que no es un tema que vamos a hablar acá, pero también faltan normas que no sean solo titulares, y en ese sentido que se pueda avanzar un poquitito más a resolver los problemas de lo que estamos buscando. Muchas gracias, y para cerrar esta ronda, Cecilia. Sí, primero muy cortito, respecto a algunas precisiones, respecto a esta idea de incorporar los gastos necesarios para generar la renta a nivel de los impuestos. Esto es algo que existe en varios países, existe en España, existe en Estados Unidos, que de alguna manera, y yo creo que es un tema relevante. Bueno, existe en algún grado en Chile. Sí, sí. Y existe algo, un pequeño subsidio en educación. Nosotros tenemos una crisis demográfica gigantesca en Chile. Y yo creo que tenemos que buscar formas, y a lo mejor hay que estudiarlo mejor. Aquí no hay una norma expresa, hay un principio que yo creo que es necesario de alguna manera estudiarlo, porque tenemos un problema demográfico muy serio. Y el argumento que plantean muchas personas es que no pueden, o sea, que es muy cara la decisión de tener hijos en Chile. Y no hay ningún beneficio desde el punto de vista de tener más hijos, familia, y lo necesitamos. Yo creo que es algo que necesitamos, yo creo que es algo que se puede estudiar. Respecto al emprendimiento, bueno, esta Constitución incorpora, como yo dije, la defensa de la libre competencia, que de alguna manera apunta a fomentar el emprendimiento. Libre competencia es eso. Libre competencia es que puedan entrar nuevas empresas. No se entiende libre competencia como defender el statu quo. Eso es precisamente lo contrario. Ahora, respecto a qué cosas le agregaría, y voy un poco en la misma línea de que hemos probado en Chile, hemos visto que los gobiernos colegiados generan mejores resultados. Esto lo hemos visto en el Banco Central, en la CMF. Y un poco en esa misma línea creo que a lo mejor a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que se incorporara un gobierno colegiado en la Contraloría, y viendo lo que está pasando esta semana, también a lo mejor en el Servicio de Impuesto Interno. Entonces creo que ahí podría haberse avanzado más. Y un último tema, lo que pasa es que hay temas que pasan en Chile y que yo la verdad que no tengo la respuesta, pero que de alguna manera están institucionalizadas ilegalidades, que están prohibidas en la Constitución, pero ocurren de hecho, como los paros, por ejemplo. Los paros de funcionarios, los paros en los puertos, que los paros en los puertos son tremendamente disruptivos del proceso de desarrollo. Este tipo de cosas está prohibida en la Constitución y siguen estando prohibidas en la propuesta, pero ocurren de hecho. Y son muestras, y aquí por ejemplo cuando se discutió el derecho a huelga,
y se estableció que iba a ser en el marco de la negociación colectiva, y yo escuché de personas que están por la opción en contra de que se le estaba quitando un derecho a los trabajadores, y yo me pregunto si los paros ilegales son un derecho a los trabajadores, porque pareciera que funciona así cuando uno plantea que no, en el marco de la negociación colectiva le quitas un derecho porque hay paros ilegales que son fuera, porque el paro fuera del marco de la negociación colectiva está prohibido por ley en Chile. Pero en la práctica eso no funciona. Yo creo que ahí tenemos un problema bastante importante que no, lamentablemente, parece que las constituciones no son capaces de resolverlo. Y eso va en la línea de que una constitución no resuelve todos los problemas. Vamos a tener una última pregunta y después un espacio para poder conversar, profundizar en algunos de los aspectos que ustedes también quieran, ya sea responder o agregar algo de lo que se haya dicho. Y la última pregunta, que también es muy importante, es ¿qué escenarios o qué podemos esperar, cómo ustedes visualizan el escenario en materia de economía en el caso de aprobarse, tanto el a favor como el en contra? Víctor Montt. Bueno, a ver, creo que la forma en que se resuelva esto de uno y otro lado ha perdido dramatismo. De alguna manera, yo creo que todos lo hemos estado diciendo, el hecho de que se rechace el borrador propuesto va a dejar absolutamente vigente una norma constitucional que va a haber sido aprobada por enésima vez, que es la Constitución actualmente vigente. Pienso que va a haber un proceso de reformas, debe haber un proceso de reforma de esa Constitución si gana el rechazo, que podrá ser a lo menos relativo al régimen de gobierno. No hay nadie que pueda gobernar Chile como están las cosas hoy día. Eso hay que cambiarlo. Eso en el caso de que gane el en contra. También sospecho que si ganan en contra podrían haber reformas más profundas también. Entonces realmente creo que la gente que está pensando votar en contra de aquella gente que valora mucho la Constitución actual debe realmente pensar qué tan estables van a ser las normas que le gustan de la Constitución actual. En caso de ganar la opción a favor, creo que hay importantes ventajas. Creo que, y coincido con Carlos, que no va a ser de ganar un mayoritario triunfo, pero creo que en la medida que la ciudadanía vaya conociendo el texto, y eso siempre es complejo, sobre todo cuando se escriben textos tan largos, va a aumentar la adhesión ciudadana al texto, al punto de producirse lo que algunos llaman el patriotismo constitucional, es decir, la convicción de que somos lo que finalmente va encuadrando la Constitución, que es una cosa que además se va renovando en el tiempo. Yo creo que esos son los dos escenarios. Una Constitución, en caso de ser aprobada la propuesta, que va a ir sumando adhesión en el tiempo, y en el caso de ser rechazada la propuesta, no una situación dramática, pero probablemente algunas discusiones fundamentales, ojalá en materia de régimen político, y lamentablemente creo que también se van a venir en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias, Carlos. Mira, a ver, yo creo que va a ganar el en contra, para decirlo con mucha franqueza. Y creo que tiene la virtud, siendo efectivamente también una solución problemática. Yo creo que nadie imaginó que íbamos a terminar con estas opciones, de dejar cerrado, como lo anuncié hace un momento atrás, cerrar el proceso constituyente, lo que no significa que se cierre la discusión constitucional. La discusión constitucional es una discusión que está permanentemente abierta. Y desde ese punto de vista me parece que es un mérito del texto vigente el haber incorporado la reforma que permitió la rebaja de los quórum de los 3/5 a los 4/7. Es de todas maneras una mayoría sustancial y le da una flexibilidad que el texto constitucional con el cual se hizo la transición no tenía. Me parece a mí que fue un avance importante el planteamiento que hicieron en su momento la senadora Rincón y el senador Walker, y la verdad es que llama también mucho la atención cómo ellos, habiendo introducido esa reforma de la Constitución vigente, hoy día están apoyando un texto que rechaza esa norma y que restablece el quórum de los 3/5. Entonces, yo siento que el triunfo del en contra genera mucho más certeza, genera menos incertidumbre que el texto, que la hipótesis contraria de un triunfo de la opción apruebo. Hay dos columnas importantes, una de Jorge Correa Sutil y otra de Gonzalo García, dos ex miembros del Tribunal Constitucional que analizan con mucha detención las distintas
los alcances de las distintas normas, y justamente retoma muchas de las cosas que ha dicho Antonia. El debilitamiento de la potestad reglamentaria del Estado genera también una cantidad enorme de incertidumbre, y además hace que el Estado sea extremadamente lento para poder resolver problemas como la delincuencia, como el enfrentamiento al crimen organizado. Entonces, creo que es un escenario mucho más favorable el que se crea con el triunfo del en contra, sin perjuicio de que hay que abocarse a resolver los problemas que están planteados. Yo lo decía al inicio, en el tema del crecimiento, un tema que es previo, no viene resuelto por la Constitución, y tenemos que ver cómo somos capaces de generar políticas de desarrollo que estén más acordes con los tiempos que están hoy día corriendo en el mundo. Cecilia. Bueno, efectivamente, y aquí, claro, a lo mejor tenemos un consenso más o menos amplio. Esto no es una varita mágica, ninguna de las dos opciones va a resolver los problemas que tiene el país. El tema del desarrollo económico, concuerdo con Carlos que este es un problema que lleva bastante tiempo en Chile, aproximadamente unos 20 años. No concuerdo con las razones que él da para explicar eso. Esto podría ser motivo para otro seminario. Pero aquí el tema relevante es que, a pesar de que creo que ninguna de las dos opciones va a permitir que el próximo año a lo mejor pudiéramos tener un crecimiento de, como teníamos históricamente, de 4 o 5%, creo que la opción a favor al menos cierra un tema, porque creo que una de las causas de este deterioro en el crecimiento es que, como bien decía Manuel, esto lleva mucho tiempo, esta incerteza sobre la regla del juego. Esto permite, si ganara el a favor, decir ya, efectivamente tenemos un consenso relativamente razonable, por ejemplo, en el tema del cambio del sistema político, que es algo fundamental. ¿Qué es lo que va a ocurrir si gana el en contra? Y yo creo que aquí el principal perjudicado va a ser el propio gobierno, porque si gana la opción en contra, es bastante probable decir que el próximo año va a ser otro año sin crecimiento en Chile. ¿Por qué? Porque van a seguir paralizadas todas las decisiones de inversión a la espera de que resolvamos temas fundamentales como el tema del sistema político. Efectivamente, a mí me pareció buenos los puntos que planteaba Jorge Correa Sutil, pero él estaba en la opción en contra bajo condiciones que yo veo imposibles, porque él decía, yo prefiero la opción en contra, pero si es que los partidos políticos llegan a un acuerdo para reformar el sistema político, si es que llegan a un acuerdo para volver a subir los quórum, yo veo que esas condiciones no son viables si es que gana la opción en contra. No veo que sean los propios partidos políticos, los propios parlamentarios, que aprueben una reforma para castigarse a ellos mismos en el fondo. Y para que ellos mismos sean los autores de que partidos políticos desaparezcan. Esto necesariamente tenía que hacerse por fuera, y creo que ese es un elemento fundamental de la opción a favor, que va a permitir, a lo mejor no en el corto plazo, pero que se vayan alineando los incentivos en el mundo político hacia la búsqueda de acuerdos, que creo que es otra de las causas del estancamiento económico. Chile dejó de crecer cuando perdimos la idea de que los problemas se resuelven por acuerdos amplios. Hace 10 años atrás empezó este discurso que los acuerdos son cocina, que los acuerdos tienen esta condena a los acuerdos. Y eso es lo que nos ha tenido en parte estancados. Por eso creo que en términos de desarrollo, en términos de crecimiento, puede ser mejor la opción a favor que la opción en contra, que creo que el gobierno mostraría a fines del próximo año otro resultado de que, bueno, crecimos 0, porque eso es lo que estamos viendo este año. Celebran que vamos a crecer 0. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría hacer 4 puntos, ¿verdad? Primero, y en algunos ir aclarando algunas cosas. Respecto a María Cecilia, de la norma de rebajar gastos y el crecimiento familiar, esta es una norma, piensen que el 75% creo de las personas en Chile no pagan impuestos a la renta. O sea, ellos no descontarían nada, ¿verdad? O sea, eso es para el 25%. Y el 25% de esos chilenos que pagan impuestos a la renta, que son los con mayor ingreso, que seremos los que estamos sentados aquí, podríamos descontar los colegios particulares pagados, las clínicas privadas y no sé qué más, de alguna manera, porque el nivel de judicialización que vaya a llegar una norma como esa, o sea, ¿cuánto es un gasto necesario para la vía? ¿Un viaje al extranjero? ¿Verdad? Es complicado, ¿verdad? Yo creo que ahí se va a ver una incerteza, y no lo digo yo, lo ha dicho exdirectores del Servicio de Impuestos Internos. En general es una norma que, según un exdirector, era a lo menos excéntrica, decía, ¿verdad? Porque está, bueno, pero yo creo que es complicado en un país donde no se paga impuestos a la renta, y esto va a generar efectivamente, creo yo, además hay una norma que habla de que se tiene que apreciar en conjunto
el patrimonio de las personas. Yo ahí me declaro más ignorante, pero lo que me han dicho los tributaristas es que puede ser una norma complicada en personas o sea, asimilar el patrimonio de la empresa con esto. Segundo lugar, en huelga, me parece súper relevante que se entienda, quizás este no es el seminario adecuado para decirlo, pero cuando uno pone a la huelga solamente ligada a la negociación colectiva, tiene un problema que incluso la Corte Suprema ha dicho, ¿verdad? Que ¿qué pasa en unas trabajadoras de una planta de tratamiento sanitario cuyos baños no funcionan, ¿verdad? Cuyas condiciones sanitarias de trabajo son espantosas, ¿verdad? Y no tienen procesos de negociación colectiva este año, le toca al próximo. No se pueden ir a huelga. Pero ahora tampoco lo pueden hacer. Ahora la Corte Suprema, los 3 últimos fallos ha dicho que sí, que la huelga puede ser fuera de solamente la negociación colectiva de las relaciones, sobre todo cuando están el riesgo de la vida de los trabajadores o las condiciones sanitarias. Y eso con esto, porque esta norma, la huelga no está así regulada en la Constitución vigente, está mucho más amplia. En esta propuesta lo que dice es que solo en el marco de la negociación colectiva. Y hay un montón de empresas en Chile donde no hay negociación colectiva. Entonces, también es un problema. En tercer lugar, me gustaría hablar, y acá creo que es importante a propósito ya de la pregunta, que creo que este texto, sobre todo en materia de derechos sociales, al constitucionalizar modelos que ya tenemos vigentes, como sobre todo el modelo de AFP y de salud y de pensiones, va a generar más desigualdad. O sea, no hay ninguna forma, creo yo, de que esto nos permita llegar a un ideal de más igualdad de acceso de las personas a los servicios sociales, la libertad, en la cual yo creo profundamente es una libertad que está garantizada solo para aquellos que tienen más, lo mismo con la reforma de tributación. Y no quiero aquí hacer como un juicio ideológico, sino que creo que esta Constitución no resuelve nuestros problemas de desigualdad. Y nuestros problemas de desigualdad son sin duda un freno, un motor de crecimiento. Un país más desigual es un país que crece menos o no crecemos todos igual, y en ese sentido con una reforma tributaria que es regresiva, con el tema de las contribuciones que impide que... ¿A dónde van las personas cuando tienen problemas? A las municipalidades. Esa norma que decía Manuel, de las municipalidades, que me la leía, que dice básicamente que va a sacar plata de algún lado. O sea, dice, es increíble, porque dice, está bien, reconocemos que las municipalidades se van a quedar con menos impuestos, entonces le decimos al presidente, saque plata de algún lado. Más encima, reduciendo la carga tributaria. Entonces, a mí me parece que efectivamente esta no es una Constitución que dé certeza. Y para cerrar, ya dije que era complejo el escenario, hay que irse, creo yo, por el en contra en esto. El en contra son interpretaciones que ya sabemos, porque además, y eso era el último punto, aquellos puntos que decíamos que teníamos diferencia en potestad administrativa, potestad sancionadora, lo que se hizo fue como llevarse el tablero de juego para la casa y decir, ok, nuestra teoría es la correcta. Y esto es lo que queda, y entonces la potestad administrativa se entiende así, la potestad sancionadora se entiende así, tu teoría ya nosotros, Klaus, aquí está en fiesta, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces yo creo que es complicado y que no es un texto evidentemente de consenso, y eso nos va a llevar a seguir discutiendo, y sobre todo el apruebo en este caso implica una cantidad de reformas tributarias complejas, reformas constitucionales que van a haber que hacer sí o sí. Muchas gracias, doña. Ahora, tal como les había anticipado, le vamos a hacer una pregunta a cada uno respecto a varias de las cosas que ustedes ya dijeron para que profundicemos. Cecilia, ¿cómo cree que quedó abordado el derecho de propiedad? Y le pregunto esto porque en el proceso pasado, y es un tema que se ha discutido muchísimo, ¿cómo ve usted que se discutió y que quedó finalmente? Bueno, yo lo que percibo respecto al derecho de propiedad, que quedó bastante similar a lo que tenemos en la Constitución vigente. Es un tema que el mismo Carlos mencionó que estaba bien resuelto en la propuesta en términos del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es una condición bien esencial del desarrollo económico, y que estaba fuertemente cuestionado en la propuesta que Carlos y Antonia aprobaron en el fondo. Entonces aquí hay como un tema curioso, porque y creo que es parte de la incoherencia que se da en criticar aspectos que yo creo que son a lo mejor legítimamente criticables de la propuesta, pero hace algún tiempo atrás haber aprobado normas que definitivamente eran mucho más aberrantes que la que uno puede considerar la de las contribuciones, o el tema de ver de qué forma incorporamos
los gastos de las familias en su situación tributaria. Pero en general pienso que el tema del derecho de propiedad está bien resuelto. De hecho, no es un tema que haya generado polémica hasta donde yo haya sabido. Creo que es un tema que es muy esencial y queda bien resuelto. Muchas gracias, Cecilia. Carlos, ¿qué tan relevante considera que se consagre la autonomía del Banco Central? ¿Qué le parece cómo quedó la discusión y cómo queda también consagrado en el texto? No, yo respecto al Banco Central di mi opinión. Me hubiera gustado una norma que incorporara como cuestión más obligatoria y no simplemente la necesidad de tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con crecimiento, con empleo, con competitividad, por lo que ha sido justamente la experiencia internacional y la experiencia nacional. Toda la crisis asiática, por ejemplo, el Banco Central a finales de los 90 produjo un tremendo daño en toda la estructura productiva, aumentando de manera completamente desproporcionada la tasa de interés, porque era el único instrumento que tenía para poder cumplir con su fin único, que era controlar la inflación. Pero todo eso se hizo sobre la base de un costo productivo enorme. Ahora, yo quería retomar, Bárbara, algunos temas sobre un punto que a mí me parece que es cierto, que el texto avanza, el texto propuesto avanza respecto de los temas del sistema político. Creo que va a haber aquí hay una responsabilidad muy grande en el caso del chufo del en contra, una responsabilidad política muy importante de los partidos para ver cómo son capaces de resolver los problemas de fragmentación. No cabe ninguna duda que un sistema, un congreso con 20 y tantos partidos es un congreso que se hace muy inmanejable, que genera muchas dificultades de gobernabilidad. ¿Y cómo ve que eso puede impactar en la economía? ¿El mejorar el sistema político? Creo que sin lugar a dudas que un mejor sistema político favorece la adopción de acuerdos y en ese sentido tiene un impacto favorable en el proceso económico, no cabe la menor duda. Ahora, a mí me parece que es también muy importante el que podamos cerrar esta discusión y concentrarnos en abrir un debate, el debate económico propiamente tal, que es un debate que está, me parece a mí, todavía pendiente. Creo que Chile tiene que ponerse a tono con lo que está pasando en Europa, con lo que está pasando en Estados Unidos, con lo que está pasando en los países del sudeste asiático en materia de desarrollo productivo, en materia de innovación. Están pasando muchas cosas y Chile la verdad es que está muy retrasado en relación con esos temas. En el ámbito político, un par de observaciones adicionales. A mí me parece que habría sido mucho más lógico que la elección de parlamentarios se hiciera en la segunda vuelta presidencial y no en la primera. Parece que coinciden. Pero era una cosa bastante obvia, porque si uno de los problemas políticos mayores, tenemos el problema de la fragmentación, es cierto, pero tenemos el problema de los presidentes sin mayoría. Entonces, una elección de parlamentario en la segunda vuelta, habiéndose ya tenido los resultados de la primera vuelta, permite algo que es fundamental, que haya una posibilidad mucho mayor de convergencia entre la mayoría presidencial y la mayoría parlamentaria. Yo francamente no entiendo por qué esa idea no se rescató. Y otra observación que de repente la verdad es que nos hemos quedado quedando un poco en minoría los que tenemos más aprensiones respecto de este presidencialismo exacerbado. La convención, ni la convención ni el Consejo se plantearon el tema. A mí me parece que en las condiciones del mundo moderno, decirle a un señor o a una señora, mire, usted va a ser jefe de Estado, va a ser jefe de gobierno, va a ser jefe de su coalición, la verdad es que es una carga completamente insoportable, es muy difícil de sobrellevar. Estamos aquí en un lugar, en un centro empresarial. Hoy día las empresas ya no se manejan de esa manera, no se manejan sobre la base de una persona que tiene en conjunto la responsabilidad, son estructuras mucho más horizontales. Creo que habría sido mucho más inteligente haber avanzado en la dirección de retomar algunas de las normas del semipresidencialismo que permiten establecer una separación entre la condición de jefe de Estado y la condición de jefe de gobierno. A mí, para decirlo con mucha franqueza, a mí no me gusta un jefe de Estado que está permanentemente en la contingencia, que está metiéndose en todo, que está en la discusión de coyuntura, que está para la batalla y el combo. A mí me parece que se garantiza mejor la estabilidad política con un presidente o una presidenta que es de todos los chilenos, que se concentra en funciones, no es la reina Isabel,
pero que se concentren en algunas funciones y que el debate contingente lo asumen los miembros del gabinete, el jefe, particularmente el jefe o la jefa de gobierno. Brevemente, antes de continuar con las preguntas de Víctor Manuel y Antonia, paremos acá porque es un punto importante. El sistema político, yo me imagino que todos ustedes finalmente están de acuerdo en que hay que hacer modificaciones, pero la gran duda es qué tan posible es que si se rechaza, bueno, sean los parlamentarios actuales o los que vienen los que vayan a legislar algo que claramente a ellos mismos podría no convenirles. Esa es la principal dificultad, quizá. ¿Cómo ven ustedes eso? Muy brevemente, bueno, Antonia, y vamos pronto. Un cortito nomás, porque a mí me gustaría contrastar una tesis. Yo no creo que el sistema político quede mejor en esta propuesta. Y lo digo de primera fuente, ¿verdad? ¿Pero considera que hay que hacer alguna modificación? Sí, no, sin duda, pero por eso te digo, todas las modificaciones de aquella caja de herramientas que llamábamos con Sebastián Soto, el comisionado, semi-desaparecen, excepto el umbral. Y el umbral queda tan matizado en esta elección que lo que hemos dicho es que... pérdida del escaño también. Pero la pérdida del escaño es solo... Déjame terminar. La pérdida del escaño es solo por renuncia, ¿verdad?, al partido. La pérdida del escaño estaba en dos casos antes. Estaba en la expulsión del partido y estaba también cuando no cumplía las órdenes del partido. Sí, pero... ¿Ah? Sí, claro, es que evidentemente si cuando uno tiene una constitución del 80 que no dice medio ambiente y ahora tiene una constitución del 80 nueva que dice medio ambiente, las tiene que balancearla. Sí, no, estoy poniendo un ejemplo, pero o sea, evidentemente lo que quiero decir es que este pack de estas cajas de herramientas que nosotros habíamos puesto para solucionar la fragmentación, el Centro de Estudios Públicos dijo que pasábamos con nuestras normas de 21 a 10 partidos políticos. Ahora no ha sido capaz de hacer el análisis, ¿verdad? Y se lo hemos pedido varias veces. ¿Por qué? Porque la reducción de la magnitud de los distritos es muy compleja porque va a generar una sobrerepresentación de las zonas rurales sobre las urbanas y eso está comprobado y ahí hay un beneficio económico. Se establecen los pactos electorales post-elección, que es lo más, es súper fuerte porque son partidos políticos que no alcanzan el umbral, Bárbara, que se juntan no porque tengan ideologías similares, sino para alcanzar el umbral. Para eso transitorio, al menos. Por una elección, ¿verdad? Y entonces todas las normas transitorias, pero también se constitucionalizan los pactos. Hay dos tipos de pactos, los previos y los posteriores. Lo que se constitucionalizan son los anteriores y se permite la supervivencia de ciertos partidos. Solo quiero decir acá que efectivamente yo no veo, y no solo yo, tampoco lo ve el CEP, tampoco lo ve los politólogos que han analizado esto, mejoras sustanciales al sistema político que nos permitan decir eso. Dicho eso, yo creo que es urgente la reforma y estoy de acuerdo con ustedes. Creo que no sé cuál es nuestro nivel de influencia en esto, pero que requerimos reformas al sistema político. Quizás no son sustancialmente importantes o las que hubieran querido, pero algún avance podrán quizás determinar. Es que no resuelven el problema. No resuelven el problema en fondo, pero como decían, ¿qué posibilidad hay de que los parlamentarios actuales hagan un avance más sustantivo? ¿Cómo lo ven ustedes? Difícil. O sea, vemos que no hay acuerdos en temas en que hay consensos a nivel técnico. Los parlamentarios no logran aprobar proyectos en esa línea. Hay consensos, por ejemplo, bastante amplios. Hubo ahora recién un consenso técnico muy importante en el tema salud, para resolver la crisis de salud, y el gobierno no lo tomó. Entonces, yo creo que pedirle a los que... Esto es como, pidámosle al problema que solucione el problema. No lo va a arreglar. Yo creo, lo veo... Ojalá fuera así, y creo que es un requisito, y en eso creo que tenemos un consenso súper amplio. Pero creo que la probabilidad es muy baja, lamentablemente. Yo creo que es en todo caso una responsabilidad muy grande de las principales fuerzas políticas de este país de producir un ordenamiento del sistema político. Yo creo que eso, ahí se va tiene que ver en el fondo con la sobrevida del propio sistema democrático, con su legitimidad. No podemos seguir en lo que estamos. Yo en eso no lo comparto. El problema es que el texto que supuestamente propone una solución genera tal cantidad de otros problemas que llevan en consecuencia a tener que votar en contra. Claro, el problema es que la gente quizás puede tener desconfianza porque la última reforma se empeoró, se quedaron más escaños, o sea, va justamente como en la línea contraria quizás a lo que estaban proponiendo. Sí, o sea, no podemos limitarlo a una sola factor, pero es complejo. Volvemos a la pregunta, Víctor Manuel. ¿Cómo quedaron, a su juicio, resguardados en los temas de administración financiera del Estado, la responsabilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica en el texto? Bueno, a ver, aquí la gran presión nueva, que en estricto rigor no es nueva, porque Chile tiene suscrito ya hace años el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
pero es el gran desafío en el contexto de un Estado social y democrático de derecho. Y en ese contexto yo creo que quedó bien resguardado por cuanto no solo se protege de manera expresa la responsabilidad y el equilibrio fiscal, o sea que el desarrollo al máximo de los esfuerzos mediante leyes para que los derechos económicos, sociales y culturales se extiendan en la realidad, porque eso es finalmente el mandato, tiene como límite el equilibrio fiscal y la responsabilidad fiscal. Yo creo que es una buena forma de solucionarlo constitucionalmente. Pero no solamente por la economía, Bárbara, y la gente que nos escucha, por la democracia. Cuando un gobierno siente que puede endeudar el país a tal punto para lograr un cambio en determinada materia, que a su vez tiene un efecto político en favor de su coalición, que finalmente, en caso que no sea reelecto, deja atado de manos al gobierno siguiente y a las generaciones siguientes, o una deuda intergeneracional, o sea, jóvenes trabajando para pagar endeudamientos que generaron en algún minuto una gloria de los derechos económicos, bueno, eso es completamente contrario a una democracia, porque impide la gobernabilidad, es decir, la capacidad de las mayorías electas de poder llevar el buque hacia donde quieren llevarlo. Entonces yo creo que ahí hay una muy buena solución. Quisiera meterme en línea con esto, con el tema tributario. Miren, en Chile tenemos un sistema tremendamente regresivo de impuestos. Todos los chilenos pagan el 19% del IVA y en el caso de los más pobres el 19% sobre el 100% de su ingreso porque se gastan y no pueden ahorrar desgraciadamente. Entonces, esta norma que establece que se van a tener que rebajar de la base imponible del impuesto de primera categoría algunos gastos que por de pronto tenemos la reserva de ley, van a ser gastos definidos por el legislador, ¿sí? Vivienda, educación, salud, eso es el estándar internacional. Va a obligar probablemente a disminuir el IVA y hacer que todas las personas paguen un impuesto a la renta en forma progresiva, es decir, que los que tienen menos paguen menos y no como hoy día que los que tienen menos paguen igual el 19% de todo lo que ganan. Efectivamente, más personas van a tener que pagar impuesto a la renta y vamos a tener un sistema que va a obligar probablemente a subir algunos tramos del impuesto a la renta, pero con esta cosa de justicia de que si el Estado está reconociendo que hay un derecho humano a la vivienda, a la salud, etcétera, debe por lo mismo poder rebajarse para efecto del pago del impuesto a la renta. O sea, es un cambio de paradigma, pero es un cambio de paradigma que ya existe en otros países, que en alguna forma ya existe en Chile. Hoy día las personas que son capaces de tomar un crédito hipotecario pueden rebajar de su impuesto a la renta una parte de los intereses. Por supuesto que si la persona más rica rebaja menos, algo hay en educación, bueno, es eso lo que se constitucionaliza y que va a llevar, creo yo, a esta reforma. No va a desfinanciarse el Estado. Antonia, finalmente, más allá de la discusión del Estado Social y Democrático de Derecho, que eso daría para muchos programas, uno de los temas que se discutió mucho, tanto en el proceso anterior, como ustedes, los expertos y después el Consejo, es cómo compatibilizar, cómo convive la provisión de los derechos sociales por parte de instituciones públicas y privadas. ¿Cómo ve que quedó eso? Pensando también en mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que aquí voy a hacer una pequeña disquisición, ¿verdad? Pero esta es una propuesta que se basa más bien, que yo siento que no piensa en comunidad, ¿verdad? Que piensa más bien en el individuo, piensa más bien en el sálvese quien pueda, que es la idea de comunidad, que evidentemente está un poco deteriorada. Así, post pandemia y post estallido nos replegamos a lo privado y ahí estamos todavía esta cuestión como de quedarnos en la... Algo hizo el Estado en la pandemia, creo yo, ¿no? ¿Ah? Algo hizo el Estado de Chile en la pandemia que se llevó varios premios. Bueno, no lo podría hacer ahora por la potestad reglamentaria, ponte tú. Por ejemplo, todo el uso de las mascarillas y todas las multas sanitarias hoy día no se podrían implementar porque estaban hechas por reglamento esas multas. Interesante, ¿verdad? Pero lo que quiero decir acá es que evidente hizo mucho el Estado, pero hay un repliegue hacia lo privado y es difícil pensar en solidaridad, en mecanismos de compensación. Yo creo que la fórmula, y no quiero acá dar una fórmula como fallida o manida de la idea, pero la fórmula de más estabilidad, más democracia tiene que ver precisamente con los derechos sociales. Y para responder a tu pregunta, todos desde la comisión experta, y estaban las 12 bases, que no había ninguna forma de no hacerlo, pensamos siempre en la provisión mixta y en la provisión público-privada de los derechos sociales. Eso era evidente, ¿verdad? No en la provisión que los privados le ganaban al Estado siempre o que los Estados le ganaban al privado, sino que cómo compatibilizar esto. Pero en ciertas materias
sobre todo en educación, que ya lo he dicho, estoy media rayada con el tema de educación, pero creo que quedó francamente malo, ¿verdad? O sea, establece el homeschooling. A propósito de la pandemia, el homeschooling, o sea, que los padres pueden llevar a educar a sus hijos a sus casas. Después de la pandemia, que vimos cuáles son los efectos que tienen los niños. Yo tengo 2 hijas chicas y los efectos de 2 años sin clases son brutales, ¿verdad? Entonces no puedo entender una norma que le diga a los padres, venga, llévese, educa a los niños en la casa y el Partido Republicano lo ha celebrado, ¿verdad? Lo mismo, el 50% del currículum educacional lo pueden determinar los propios colegios, el 50%, o sea, la idea de unidad nacional, la idea de que el niño de Punta Arenas con el niño de Putre estudien lo mismo y generemos una identidad nacional desaparece. Entonces, y ahí estoy hablando solamente de normas que son, a mi juicio, como importadas de Estados Unidos, como normas como en beneficio de los Amish, la objeción de conciencia, o sea, un montón de normas, y por eso digo, hay otras normas que dicen que van a poner a pelear a los colegios privados, a propósito de la pregunta, con los colegios públicos, porque el Estado va a tener el rol de sostener este sistema de educación. Colegios privados, además, que ahora van a tener el derecho constitucional de volver a discriminar por la objeción de conciencia, porque no tiene límite institucional o personal, a, por ejemplo, casos tan dramáticos como expulsar a las mujeres, a las niñas embarazadas. ¿Para qué hablar del aborto, de la interrupción del embarazo en 3 causales? Y esto, que en el caso más grave es el caso de educación, sin duda, porque ahí ya el modelo ideológico entra, dice derecho preferente de los padres 4 veces, ¿verdad? Que yo también creo en el derecho, yo creo que yo soy la llamada a educar a mi hija y a llevarla, pero el Estado tiene un rol. Y solo para cerrar, y es porque este tema es un tema que yo te juro que casi no duermo en las noches por esto, no consagra el derecho de los niños. No pudimos poner que los niños, niñas y adolescentes tenían derechos. Y ahí dice que los padres tienen el deber preferente de determinar el interés superior del niño. En un país donde las vulneraciones de los derechos de los niños están en la familia, ¿verdad? Entonces, ¿quién determina el interés superior del niño? Los padres. ¿Qué pasa cuando el padre que viola a la niña de 12 años va a determinar su interés superior? ¿A qué colegio va? Si lo lleva o no lo lleva al establecimiento educacional o de salud. Entonces yo creo que más allá de todos los efectos económicos, la falta de consenso y la imposición de un programa de gobierno, de moral en esto, ¿verdad? Es muy complicado también para el desarrollo y para el avance de los derechos sociales. Bueno, para cerrar esta ronda de preguntas y conversación y darle después la palabra para que brevemente hagan alguna palabra de cierre. Hay una duda que me imagino que quienes nos están viendo se tiene que haber quedado también a propósito de las necesidades de certeza, de dejar atrás la incertidumbre, porque un argumento ustedes lo ponen como para bien y otro para mal, que es el hecho de que la Constitución actual tenga quórum más bajo para poder ser modificada. Entonces, por un lado, uno puede decir, bueno, derechos como el de propiedad o la autonomía del Banco Central, que siempre algunos sintieron que estaba muy resguardada porque era muy difícil cambiarlo, bueno, ahora pueden tener temor de que va a ser mucho más fácil. Pero por otro lado, también decía Carlos que da más certeza que se apruebe, que se rechace este texto, porque la otra van a poder cambiarla más fácilmente. Entonces, ¿cuál da más certeza entonces? ¿Qué les parece a ustedes? Bárbara, yo creo que, si no me equivoco, la reforma constitucional que disminuyó el quórum se hizo prácticamente por la unanimidad del Congreso Nacional. Entonces, en un momento que querían... Bueno, que pero justamente, o sea, viéndose. pero es muy importante, fue muy importante que... Pero solo se consiguió un minuto que podía ser clave para generara ese acuerdo en el sentido de remover finalmente uno de los candados que tenía la antigua Constitución, que la transformaba en una Constitución pecha. Entonces yo creo que también es muy grave que esa norma, esa reforma constitucional que se aprobó, creo que por la unanimidad del Congreso Nacional, no haya sido rescatada en el texto hoy día propuesto. A mí me parece que una cosa es cerrar el proceso constituyente en la forma como lo hemos vivido durante los últimos 4 años, y otra cosa es cerrar el debate constitucional. Son 2 cosas distintas. El debate constitucional va a continuar, hay que estar permanentemente adecuando los textos constitucionales a las condiciones nacionales y particularmente a las condiciones internacionales, que son tan cambiantes, y desde ese punto de vista tener un quórum menor me parece a mí que es, de todas maneras, un quórum alto. No es fácil construir mayorías de 4/7 y permite sí una cierta flexibilidad. Pero yo quisiera insistir en dos puntos, quizás dejarlos planteados. A mí me parece que esta Constitución se equivoca muy fundamentalmente en 2 cosas que son básicas: responsabilidad fiscal y responsabilidad social. Desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal,
todas las normas que son por lo demás las que hemos estado comentando aquí, tienden a rebajar impuestos. Entonces, si aquí tenemos un problema de recaudación tributaria, ¿sí? Para poder financiar derechos sociales requerimos aumentar la tributación, esta Constitución va exactamente en el sentido opuesto y además lo hace de una manera regresiva. Tienes razón cuando tú dices, hoy día tenemos una estructura que es regresiva porque está basada básicamente en el impuesto al valor agregado. Pero exactamente, pero con las normas que permiten deducir de la base imponible del impuesto de primera categoría, lo que se va a hacer es acentuar el carácter regresivo, porque va a disminuir la tributación vinculada con el impuesto a la renta. Para cerrar el tema anterior, ¿qué les parece a ustedes respecto a la certeza? Que sea más fácil modificar la Constitución actual. Yo quisiera decir que los 4 séptimos se dieron en el contexto de una coyuntura marcada por muchos aspectos, pero principalmente por la necesidad de habilitar un nuevo proceso constituyente que es el que estamos viviendo. Y segundo, por un hecho, la Constitución los últimos años ha sido de alguna manera debilitada su carácter normativo, en ciertos aspectos ha sido sobrepasada. Esa es la situación que hemos vivido hasta hace poco con mucha más fuerza, en los últimos tiempos con menos fuerza. Pero 4 séptimos es absolutamente fuera del estándar internacional en materia de la supremacía formal de la Constitución. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, que la Constitución debe tener que reformarse con bastante mayor dificultad que como se reforma una ley. Porque si la Constitución no tiene esa supremacía formal, es decir, mayor dificultad para reformarse, que puede ser a través de distintos mecanismos, uno de ellos el quórum, finalmente no termina obligando la ley. Y lo que queremos de la Constitución es que establezca un coto vedado que no pueda ser tocado por el legislador, que son básicamente las reglas del juego y nuestros derechos y libertades. En consecuencia, a las personas que están pensando votar rechazo porque están muy contentos con la Constitución actual, les digo que la Constitución actual, que ya ha perdido carácter normativo en gran parte, es una Constitución que va a entrar inmediatamente en un proceso de amplias reformas y es probable que algunos de los derechos y libertades que en ella se contengan sean sustancialmente modificados. Muchas gracias. Quisiera agregar un punto más. Yo he planteado que es regresivo el IVA, efectivamente, y que la aplicación de este modelo que se está planteando ahí, que lo va a hacer el legislador, no lo van a hacer los tribunales, va a obligar a que todos paguemos impuesto a la renta y que la gente de menos recursos pague menos impuesto a la renta y probablemente menos impuesto que lo que hoy día está pagando, o sea, ciertamente menos impuesto que lo que está pagando con el sistema regresivo que tenemos, que castiga mucho a la gente de menos recursos. Pero también va a imponer una alta exigencia al Estado de eficiencia para precisamente cumplir con estos derechos económicos, sociales y culturales que se le encargan. Muchas gracias. Y para finalizar, les quiero dar... ¿Puedo agregar un punto? Sí, le voy a dar ahora 1 o 2 minutos y ustedes pueden ya. decir lo que quieran, ojalá haciéndose cargo para poder cerrar redondito con nuestra pregunta, motor o freno para el crecimiento económico. Ojalá 1 o 2 minutos porque ya nos tenemos que ir. Antonio. ¿Ah? Yo no respondí. Yo tampoco. De los 4 séptimos. Bueno, es que podíamos... ya, bueno, le Pero agregamos muy ahora. cortito, es que es importante que la ciudadanía entienda que estamos hablando de 4 o 5 diputados o senadores más, ¿verdad? No es que estemos hablando de 145 versus 100, o sea, 4 séptimos versus 3 quintos es relevante, es importante, pero no estamos hablando de un número sustancial aquí de eso. Y es importante, yo no estoy de acuerdo y ahí hay reformas constitucionales, o sea, hay países con reformas constitucionales por mayorías absolutas, hay países con 3 quintos, hay re pocos como nosotros que teníamos 2/3, pero o sea, el comparador constitucional nos muestra que no hay una tendencia en ese caso clave sobre la reforma. Yo creo que 4 séptimos es un número acordado. Los que tienen mayoría exigen una nueva elección del Congreso, o sea, es otro mecanismo que compensa la supremacía formal. Pero es que, bueno, podríamos hacer un análisis de la Constitución de Portugal, de Alemania, de Francia, o sea, y no nos vamos a meter en eso Francia ahora, 2/3. ¿verdad? Pero es importante, y lo que quiero decir acá es que finalmente no es un quórum bajo. Los 4 es un quórum, no es de mayoría, es un quórum que exige un consenso amplio y es un quórum que fue acordado por unanimidad, como decía Carlos, y que nos va a permitir discutir las cosas. O sea, lo que queremos es no cambiarla, porque además yo no sé cómo van a ser esas reformas que va a requerir este texto y este anteproyecto con 3 quintos. O sea, por ejemplo, no sé, el senador Walker garantizaba en un programa de televisión el otro día, garantizaba, ojo, que él iba a cambiar el quién está por nacer por el qué está por nacer. Yo no sé con qué voto, porque 3 quintos, con suerte nos alcanzó para la ley de interrupción de 3 causales, rasguñamos con la Lili Pérez y con Carla Rubira. ¿Hubo consenso para cambiarlo y la izquierda lo rechazó? No fue así, también lo en el rechazó la Consejo derecha. No fue así, había... fueron 6
de derecha, yo estaba ahí, era mi votación, eran 6 de derecha que votaron a favor y nosotros que votamos la mayoría en contra. ¿Por qué yo iba a querer volver a una norma que decía lo mismo que ha permitido que las mujeres sean criminalizadas en sus derechos sexuales y reproductivos? Pero nos vamos ya no a nos queda más referir. tiempo, lamentablemente. 1 o 2 minutos para cerrar. Yo creo que este texto es un texto lleno de incerteza. Es incerteza por una parte porque constitucionaliza políticas públicas que no pudieron establecerse en el Parlamento, se intentan poner a piedra. En materia de derechos sociales es preocupante. Me parece que en materia de derechos sociales se constitucionaliza una forma de ver la educación, una forma de ver la salud. El propio José Piñera lo señaló claramente, todo aquello que no se pudo hacer en la Constitución del 80 se hace ahora. En general es una propuesta que tiene un sesgo moral importante, que vamos a terminar en tribunales. Lo he dicho muchas veces que creo que los más felices y los que sí deberían aprobar esta Constitución son los abogados litigantes, ¿verdad? Que ellos sí o sí debiesen votar a favor porque esto les va a dar más pega, y creo que es una Constitución que es complicada porque está construida. Y acá estoy citando al profesor Patricio Zapata y por eso lo encuentro tan complicado, por normas que están hechas para la campaña y no normas hechas para efectivamente una constitución de los próximos 30 años. Y en ese sentido, contribuciones, por ejemplo. El tema de la migración, que no lo hablamos aquí, que basta ver lo que pasó ayer, ¿verdad? O sea, como si la migración se resolviera con decir en el menor tiempo posible, como un conejo del sombrero, y así varias otras cosas. Garantizarle a las personas que no van a pagar contribuciones cuando las personas no pagan contribuciones, ¿verdad? Y los efectos que tiene esto. Entonces, a mí me parece que inimaginablemente esta propuesta es peor que la Constitución vigente. No va a permitir a sea quien sea, que es la base de una Constitución, que el grupo que llegue al gobierno lleve adelante su plan de gobierno. Y eso me parece complejo y por eso creo que es importante votar en contra. Muchas gracias, Antonia. Vamos con las palabras de cierre de Cecilia. Sí, bueno, bien cortito, volviendo a este punto del quórum, porque este punto es súper central, porque al final, y creo que lo han dejado bien claro Carlos y Antonia, a ellos no les gusta la vigente y tampoco les gusta la propuesta. Y es legítimo, me parece perfectamente legítimo. ¿Por qué votan en contra entonces? Esa es como la pregunta. Y aquí hay una incoherencia en el discurso, creo yo, porque aquí se ha dicho claramente que el proceso se cierra. El proceso se cierra aquí si gana la opción en contra. Pero sabemos que eso no es así. El proceso no se va a cerrar si gana la opción en contra. Va a ser necesario hacerle cambios. Los sectores de izquierda van a querer cambiarla, porque esa Constitución, de acuerdo al discurso de ellos, ha sido desde siempre una de las causas principales de los problemas de Chile. Y ahí lo quiero vincular con un tema de que yo creo que si hay algo que nosotros podemos rescatar de este largo proceso constituyente, que ha sido una gran clase de derecho constitucional para todos, yo he aprendido derecho constitucional como nunca, ha permitido que se vayan destruyendo algunos mitos, y eso yo lo rescato como alguna ganancia que vamos a tener de este proceso. No sé cómo va a terminar, efectivamente es muy incierto el resultado, y lamentablemente, sea lo que sea, va a ser nuevamente un país bastante dividido, que es un problema. Pero creo que se destruyó el mito de que la Constitución iba a resolver nuestros problemas, que fue un discurso que se vendió mucho. Creo que también se ha ido destruyendo el mito que podíamos construir la casa de todos, porque eso era al final una especie de voluntarismo, de que porque íbamos a escribir una Constitución íbamos a resolver desacuerdos bien profundos que tenemos en el país y que creo que están pendientes de resolver. Esto lleva ya 10 años en que hay un sector del país que definitivamente renegó de lo que habíamos hecho y determinó que aquí había que hacer cambios muy profundos. Al parecer eso sigue estando ahí presente, a pesar que en el discurso no está tan presente, pero en los actos sigue estando presente, y a mí me lo demuestra la propuesta que se hizo para la ley corta de salud, que el gobierno no la quiso tomar. Por lo tanto, sigue en esta lógica de que lo que está no me gusta y lo quiero cambiar. Y mientras no resolvamos eso, la Constitución no va a resolver el problema de fondo. ¿Por qué entonces ese sector está por la opción en contra? Yo creo que, y en esto el Partido Comunista ha sido súper transparente, porque esta va a ser la Constitución habilitante para seguir con el proceso de cambios que ese sector quiere impulsar para Chile, y que yo creo que ya lo lleva impulsando un tiempo, y estamos viendo los resultados que genera, son negativos. Entonces, cerrar eso, yo creo que sin que uno pueda prometer que aquí se resuelven los problemas, es un camino un poco más cierto, un poco más claro, para que el país pueda retomar un desarrollo que se perdió hace ya una década. Muchas gracias, Cecilia. Palabras de cierre de Carlos Minami. Mire, yo creo que este país
que tanto queremos requiere de mayor estabilidad, requiere de certeza jurídica, de reducir la incertidumbre. Y ahí la propia Cecilia nos dice, mira, la verdad es que no sabemos lo que va a pasar el 17 de diciembre. Entonces, creo que esa opción lleva en sí misma la incertidumbre, la incerteza, y creo que por el contrario, la opción en contra termina validando el esfuerzo que ha hecho nuestro país desde el 89, con las reformas que se aprobaron en esa ocasión, todas las reformas del 2005, las modificaciones del quórum que hemos comentado y que nos permite tener una mayor certeza, tener una mayor estabilidad institucional y poder abocarnos a los problemas que tenemos que resolver, que son los problemas de inseguridad, los problemas de empleo, los problemas de pensiones, los problemas de migración. Un comentario, y tiene que ver con algo que decía Antonia. Yo creo que esta Constitución no deja ningún espacio a algo que es fundamental para construir un país, que es la solidaridad. Se dice y se hace un gran alarde, mire, aquí se constitucionaliza la propiedad privada de las cotizaciones. Pero bueno, ¿qué es lo que significa eso para la mayoría de los chilenos? Prácticamente nada. La mayoría de los chilenos tienen un muy bajo nivel de ahorro y hay muchos que simplemente no tienen nada. Yo creo que los países finalmente se construyen sobre la base de un principio de solidaridad, donde la gente que tiene más le aporta a los que tienen menos, donde la gente que está más sana le aporta a los que están más enfermos, y la gente que es más joven le aporta también a los más viejos. Así se construyen los países, así se construyen las naciones, se construye una comunidad, y no sobre la base del principio de que arrégleselas como pueda. Muchas gracias, Carlos. Y finalmente, Víctor Manuel. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a SOFOFA, a Chile 21, esta oportunidad, a todos ustedes. Además ha sido un gusto debatir con ustedes. El artículo primero, número 6 de la Constitución dice, de la propuesta, el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derecho e igualdad de las personas se realicen. Creo que una tremenda señal de este texto en relación a la solidaridad. Pero yendo al fondo del tema de tu pregunta, yo creo que este es un texto que en lo sustantivo conserva las cosas buenas de la Constitución que actualmente tenemos. En segundo lugar, se hace cargo de algunos temas que han sucedido en el tiempo que era necesario resolver a nivel constitucional, como el mundo de la sanción administrativa, el tema de la expropiación regulatoria. Creo que además se hace cargo de temas muy sensibles para la sociedad, como un reforzamiento de los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho, por ejemplo, al agua, el derecho a la vivienda, que se incorporan. Creo también que el reforzamiento de las normas del medio ambiente, y esto es muy importante para el mundo de SOFOFA, compatibilizando las exigencias del medio ambiente con las exigencias del desarrollo y la sustentabilidad, en el entendido de que no hay desarrollo posible de largo plazo si efectivamente depredamos el medio ambiente, exigiéndole al Estado un carácter más técnico en sus decisiones. Todos estos elementos creo que van a hacer que esta Constitución, de ser aprobada, quizás inicialmente con una votación baja, van a hacer que la gente, con el solo hecho de ir leyendo la Constitución, y a eso invito a la ciudadanía, van a ir aumentando su adhesión a este texto constitucional para que finalmente logremos lo que dije hace un rato, este patriotismo constitucional. Entiendo que esta es la Constitución que no gusta al presidente Boric, entiendo que sea la Constitución que no le gusta al Partido Comunista, pero hay que decirlo, efectivamente están ellos en una posición ideológica que es radicalmente distinta al modelo del Estado social y democrático de derecho, así que no me llama la atención, pero creo que esta es una Constitución que va a ir generando mucha adhesión en el tiempo. Muchísimas gracias, y ahora nuevamente quiero agradecer a Antonia, Carlos, Cecilia, Víctor Manuel por haber estado junto a nosotros, muy interesante. Lamentablemente el tiempo se acaba y en nombre de SOFOFA, de la Fundación Chile 21 y el Instituto de Libertad, les queremos dar las gracias a ustedes también por habernos acompañado. Esperamos sinceramente que esta interesante conversación les sirva para poder tomar una decisión en forma informada. Nuevamente muchas gracias por estar junto a nosotros, nos vemos en una próxima oportunidad.